Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes, Rocío. Bien, bien, gracias. Sí, licenciado, aquí hacerle unas cuantas preguntitas, ya que Ujú. usted en ese entonces, pues como jefe de personal, ¿no? En tiempo de COVID, de pandemia, quisiera preguntarle, a ver, que me brinde de repente algunas respuestas de cómo le fue, cómo usted pudo manejar ese grupo, ¿no? De enfermeras, de enfermeros, en ese entonces, pues esa preocupación, tanto de parte de los pacientes, de los familiares, y también más que todo de ustedes, ¿no? Como contribuyentes a la salud. Claro, claro, sí está bien. A ver, le puedo hacer la primera pregunta. A ver, usted como gestor, como jefe en ese momento, en tiempo de pandemia, ¿cómo se sintió? Muy bien. Bueno, no fue una situación quizás que no la esperábamos nadie, ni acá en Perú, ni siquiera en otros países. No se predijo la gran magnitud que iba a impactar hacia la población y sobre todo a nosotros, ¿no? Porque no teníamos los recursos, ni materiales, ni personal humano quien responda frente a la situación. Y esto pues nos ha cambiado muchísimo a nosotros. Mm, bien. ¿Y con cuánto personal usted contaba en ese entonces? Enfermeros, enfermeras. Claro, antes de la pandemia éramos un total en el hospital de 80 enfermeros, más o menos, un aproximado. Luego de la pandemia, claro, pasamos más de los 200 enfermeros, ¿no? Por la misma necesidad y lo que trajo la pandemia, porque lo meritaba, contratar más personal para ese entonces, para afrontar la situación, porque nosotros no teníamos el personal eh, total, exacto, que quizás necesitábamos para afrontar esta situación. Pero bueno, vino la pandemia, se tuvo que contratar más personal y llegando a un promedio de 200 enfermeros, un aproximado, ¿no? O bastante, ¿no? Y entonces, en ese momento, licenciado, Ujú. ¿cómo afectó la situación del COVID-19 en el hospital que usted labora? Nosotros somos un hospital bastante pequeño, pero la población, estamos en uno de los distritos más grandes del país, bueno, el más grande, ¿no? Del país, con una población mayor que en otros distritos. Entonces, pues nuestro hospital quedó desabastecido. Se tuvo que ampliar con una villa para dar respuesta justamente a la pandemia. Y eso afectó muchísimo, ¿no? La infraestructura que teníamos en ese entonces no estaba preparada. Pero luego de la pandemia se tuvo que ampliar más, incluso llegamos solamente a atender hospitalizados y emergencia nada más a los pacientes, y las demás enfermedades pues se tuvo que dejar al lado, ¿no? Sí, no fue difícil situación en ese momento, ¿no? Así es. Por otro lado, ¿cree usted que las enfermeras y los enfermeros que apoyaron en ese entonces estuvieron capacitados, estuvieron preparados en ese entonces para poder apoyar o responder ante tantos pacientes padeciendo de esta enfermedad de COVID-19? Nadie estaba preparado, como ya te mencioné en la primera pregunta, no estábamos preparados, pero el personal de enfermería ha sabido responder frente a estas circunstancias. Como siempre, ¿no? Enfermería, siempre nos caracterizamos de eso, de responder a situaciones de urgencias o emergencias, y ahí hemos estado nosotros, pues, poniendo en la primera fila, responder a nuestras atenciones. Por supuesto, no tuvimos que afrontar estas circunstancias graves, complejas, pero enfermería, como siempre, se caracteriza en poner el mayor esfuerzo para responder a cualquier tipo de situación que se presente. Así es, licenciado, es muy cierto lo que usted refiere. Por otro lado, también usted, como personal que llevaba ahí la delantera, ¿no? Teniendo la capacidad y las respuestas también idóneas, porque también los pacientes, cómo se sentían en ese entonces, ¿no? Por eso era mi pregunta, era, ¿cuál cree usted que fue la mayor preocupación que transmitía en ese entonces los pacientes? La mayor preocupación de los pacientes era pues por las camas, que creo que en todos los hospitales, no solamente acá en el Perú y en otros países también, las camas y la disponibilidad de oxígeno medicinal
era pues muy escaso por la misma situación, ¿no? Entonces todos los pacientes requerían, la gran mayoría pues la utilización de oxígeno medicinal y las camas, y esto era un problema diario, ¿no? Ver a los familiares, a los pacientes mismos, estar preocupados, lleva al hospital, no hay camas, lo lleva al hospital, no hay oxígeno, y esto entonces ha sido un problema bastante grave para ese entonces. En cambio ahora pues hemos mejorado, no tenemos ya la disponibilidad de oxígeno, de camas, ya hemos mejorado en esos aspectos. Ay, sí, pues, ¿no? Qué difícil situación que hemos pasado en ese entonces. Sí. Y Así usted, es. en lo personal, licenciado, ¿qué desafíos tuvo que afrontar en ese momento, usted en lo personal? Ya, miren, en lo personal, pues era dejar a la familia, ¿no? No en la casa, pues uno tiene hijos y todo eso, personas adultas mayores. Y la preocupación general era pues llevar la enfermedad en la casa, ¿no? Y ahí pues contagiar a todos tus seres queridos, pues que uno no quiere, ¿no? Que le pase nada a uno de sus seres queridos. Y pues esto era un problema muchísimo más grande que teníamos que afrontar. Y otro, pues, por la preocupación constante de, de ver y velar por el bienestar y que se dé a un tratamiento, que se atienda a la gran o a toda la población asegurada que estábamos en ese entonces. Ujú. Sí, muchas gracias, licenciado. En realidad me es un gusto poder conversar con usted y también saber sus experiencias, ¿no? Que ha podido pasar en ese entonces, ¿no? Porque llevar una jefatura también en ese momento no es fácil, ¿no? Pero yo sé que Así lo es. puede hacer y a mí me consta porque tuve la oportunidad de ir a ver a los pacientes con usted y Sí, de verdad me alegró mucho ver sus conocimientos, cómo se realizaba todo lo que tenía que hacer con sus pacientes, ¿no? Y la verdad que eso fue muy importante, como sabemos, como enfermeros, damos todos por nuestros pacientes, ¿no? Y tenemos que estar preparados en cada momento para todo, ¿no? Así es enfermería y así debe seguir. Y muchas gracias, licenciado, por sus aportes, por sus experiencias. De verdad, muy agradecido. no, gracias a ti, licenciada Rocío, tú sabes que pues te conozco de muchísimos años y pues algún día seguramente vamos a trabajar juntos y te esperamos por esto. Además, pues tú estás muy enterado, estás especializándote pues en la Universidad María Auxiliadora, donde yo también estudié el pregrado. Ahí mando todos saludos por allá. Un abrazo fuerte, licenciada Rocío. Gracias a usted también, licenciado. Muchas gracias por este tiempo que me ha brindado para poder saber un poco más de usted y sus experiencias en este momento de pandemia que hemos sufrido, en este flagelo tan grande que ha pasado para todo el mundo, no solamente para nuestro país, sino para nivel mundial. Muchas gracias, licenciado. Ya, Tenga buenas tardes. gracias. Cuídese. Hasta luego, buenas tardes.